Tengan muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto saludarles. En este día vamos a dar la videoconferencia correspondiente a la semana 11 de métodos y técnicas de investigación. En este día, martes 9 de junio, vamos a dar inicio con lo que es la parte, o vamos más bien dicho, continuar con la parte de la metodología de la investigación, y donde se va a tratar la parte de la obtención de la información de recopilación. No sé si ya revisaron el material. Creo que en sí la mayoría ya va bastante adelantada, en el sentido de que obtención de la información se obtiene a través de las diferentes estrategias, como lo son la encuesta, el cuestionario, la entrevista, la observación y algo otros aspectos más. Muy bien. Vamos a ver por acá. Vamos a compartir. Voy a compartir por acá la pantalla. Vamos a ver. Muy bien. ¿Me notifican si se puede ver la pantalla, por favor? No se ve. Vaya, está bien que esté presente. Bienvenido. A ver. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya se veía y la dejé de compartir por volver a entrar. Sí, Oscar Chávez, ya le pasé lista. Lastimosamente no estaba, pero ya lo voy a considerar ahí. Me avisan cuando ya se vea la pantalla, porfa. Ya se ve. Muy bien. Ya se ve. Les decía de que anteriormente en el contenido de la semana 10, en la parte de la actividad evaluativa, les pedía el anteproyecto, y en el anteproyecto iba la cuestión de la parte metodológica, donde se habló acerca, donde se pidió más que todo se habló acerca de la población y acerca de la muestra. No sé si me oyen, jóvenes, por aquí hay interferencia, no sé si me oyen. Muy bien. Les decía de que en la semana 10, en la actividad evaluativa, se les pidió lo que fue el anteproyecto, donde el anteproyecto, una de las condiciones que requería era entregar parte de la metodología de la investigación, donde se hablaba de la población y representar una muestra y la obtención de la información, parte de la obtención de la información recopilada. Y ahí pues me faltó incluir esta parte donde ya tendría que haber ido el tipo de instrumento que utilizaron para obtener la información. Entonces, pero que todavía no estamos tarde. Pero que a pesar de que no se los pedí de manera directa, sino que el anteproyecto lo requería o se vieron en la necesidad de incluir esa parte, muchos ya
elaboraron encuesta, entrevista, quiero ver cuestionario. Marinelli, ¿ustedes lo que elaboraron fue encuesta o cuestionario? Una encuesta. Una encuesta. También el caballero Napo. Entonces también ellos ya elaboraron, y los demás, como no he revisado, no sé hasta qué parte llegaron o qué hicieron, pero que esa parte era necesaria, ¿verdad? Que la hayan incluido, pero todavía no estamos tarde. No está tarde todavía, no que en esta semana pueden hacer esa parte, pero solo que se les va a sobrecargar en el sentido de que, no sé si ustedes ya vieron la parte donde se pide la parte donde llegamos, donde se llega a la actividad evaluativa. Voy a hacer un recorrido rápidamente para que observen. Si ustedes ya revisaron ese material donde dice la actividad evaluativa semana 11, se llama representación gráfica de resultados. Significa que para poder realizar una representación gráfica de resultados se necesita haber estimado ya la población, la muestra, haber pasado la encuesta, haber pasado el instrumento que haya sido de recopilación de información. Aunque se cabe mencionar de que, o más bien dicho, creo que no se lo dije desde un principio, pero que yo quiero que cada grupo elabore. Alguien me puede decir, mire, licenciado, nosotros no vamos a hacer un cuestionario, no vamos a hacer una encuesta, sino que vamos a hacer una entrevista. ¿Y esa cómo la podemos representar gráficamente? No la pueden representar gráficamente, porque si es información suelta, digamos que no es a gran cantidad de personas que se entrevistan en comparación cuando se pasa una encuesta. Una encuesta que la muestra puede ser de 50 personas, 100 personas, y sobre esas 100 personas, sobre esas 50 personas se va a pasar una encuesta. En cambio, una entrevista es muy diferente. Son preguntas abiertas, mucho más abiertas, y que van, digamos, predestinadas a personas que conocen, digamos, de algún determinado tema. Entonces, lo que voy a requerir es de que cada grupo elabore una encuesta que la va a pasar a la muestra que ha sido seleccionada de la población. Entonces, todos me van a presentar una serie de preguntas que van a constituir la encuesta, ¿sí? Ustedes van a estimar, digamos, mínimo que tienen que ser 8, 10 preguntas con sus respectivas respuestas, que pueden ser más que todo cerradas. Entonces, si ustedes se fijan, la actividad evaluativa de la semana 11 les pide representación gráfica de los resultados. Entonces, para poder realizar una representación gráfica de los resultados, más que todo comúnmente, es de que se pase una encuesta, ¿sí? Cuando se pasa una encuesta, después de que se pasa una encuesta, se recopila toda la información, y después de que se recopila toda la información, se representa, se tabula, digamos, por medio de una tabla de frecuencia relativa, y se hace una respectiva gráfica, y después se hace un respectivo análisis o una conclusión. Entonces, la actividad evaluativa semana 11 constituye de una serie de preguntas que van a formar o que van a constituir una encuesta. Luego que, después de haber hecho esas preguntas, pasarlas al respectivo grupo de personas que van a representar la muestra, y que, pues, después de haber pasado la encuesta, representar gráficamente, hacer la recopilación y hacer o representar gráficamente los resultados obtenidos, y luego posteriormente, al final, digamos, tiene que ir, digamos, una conclusión o una interpretación. Por eso, no sé si recuerdan que enfaticé mucho cuando llevaron ustedes estadística.
no se trata simplemente de encontrar un resultado numérico en estadística. Se trata de hacer un análisis, una interpretación de datos, porque eso es muy necesario. Es muy necesario. Ahora es donde ustedes van a poner en práctica parte de lo que aprendieron, si es que el docente les enseñó, ¿verdad? Parte de lo que aprendieron de estadística. Entonces, porque van a representar gráficamente. Muy bien. Más adelante vamos a ver cómo hacer eso. Pero que quiero que entremos a lo siguiente. Vamos a ver aquí, bla, bla, bla. Fuentes de recopilación, fuentes primarias, fuentes secundarias. Después de toda esa pajística, pasemos de un solo a lo que es técnicas de recolección de información. Quiero que veamos esto. Jóvenes, ustedes ya tienen conocimiento, o ya saben, más bien dicho, cómo representar, cómo hacer gráficas de barra. Se recuerdan que se los expliqué en representación gráfica de datos discretos. No sé si lo recuerdan, donde les presentaba gráficas circulares, gráficas de barra, la diferencia entre una gráfica de barra y un histograma. Se los expliqué por muchas veces. Y pues ahí les hablé de las gráficas de barras múltiples. Muy bien, entonces dice acá técnicas de recopilación de información. En la actualidad, en investigación científica hay una gran variedad de técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas, según Muñoz, Giraldo, etc. La investigación cuantitativa utiliza generalmente los siguientes instrumentos y técnicas para la recolección de información. Desde el momento que usted ha hecho una encuesta y va a elaborar preguntas con respuesta cerrada, por ejemplo, vamos a hacer una investigación con respecto a la preferencia que los jóvenes o los adolescentes tienen a la hora de utilizar un aparato. Tiene, por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿qué referencia o qué preferencia tiene usted con respecto a los siguientes instrumentos? Pues puede decir el celular, la tablet, ¿qué otro? La computadora, el televisor, por ejemplo. Entonces, digamos que esa puede ser una pregunta de una encuesta. ¿Qué preferencia tiene usted con respecto a los siguientes aparatos? Celular, tablet, computadora o televisor. Entonces, allí pues, que si se pasó la encuesta a 50 personas, tantos dijeron que tenían preferencia con el celular, que un 60%, un 30% que de la tablet, un 5%, un 8% de la computadora y un 2% de la televisión. Entonces, eso se representa gráficamente y al final se realiza un análisis, una interpretación. Pero que ahorita quiero, representar los tipos de instrumentos, los siguientes instrumentos o técnicas para recolectar información. Bien, observen ustedes, permítanme, voy a sacar aquí el tabla graficadora, permítanme por favor. Verifiquen ahí ustedes en el listado que tengo de las posibles o de los instrumentos para recolectar información. Observen ustedes que ahí en el listado encabeza que la encuesta, la entrevista, la observación sistemática, escalas de actitudes, análisis de contenido, test de estandarizados y no estandarizados,
Por ejemplo, cuando hablamos de algún test, puede ser, digamos, la observación que un psicólogo puede hacer en un niño, que le pasa un test y a través, digamos, de ese test que le pasa al niño, puede sacar una conclusión y puede interpretar datos. Entonces, digamos de que no todos estos están encajados, no todos van a encajar en el tema de investigación que usted esté haciendo, digamos. Que por ahí también aparece lo que es las pruebas de grupos focales y grupos de discusión, que por ejemplo se hace una digamos, ¿cómo que le llaman? Digamos, cuando por ahí la licenciada Lucinda invitaba, digamos, a 3 exponentes expertos en un área específico y empezaban a hablar acerca del tema y digamos, hablaba uno, hablaba el otro, hablaba, digamos, y traían 3 exponentes. ¿Cómo es? Conferencia. Pero que aquí pues le llaman grupos como focales o grupos de discusión. Una conferencia donde tienen varios participantes y discutían algún tema, esa puede ser, digamos, una estrategia para poder sacar información de algún determinado tema y que pues puede contribuir a qué, puede contribuir o enriquecer el marco teórico de un tema de investigación. Luego tenemos las pruebas de rendimiento, inventarios, fichas de cotejo, experimentos. Experimentos van enfocados que digamos, alguien que estudia física, que hace experimentos, digamos, en un determinado laboratorio para verificar el comportamiento de algún químico. Entonces, no tiene nada que ver con lo que posiblemente ustedes estén investigando. O no sé si alguno de ustedes es algún físico, biólogo, químico, no sé. Luego tenemos técnicas proyectivas, pruebas estadísticas. Bien, dice ahí que según los mencionados, vamos a ver. A ver, permítanme. Vamos a ver. Según lo mencionado, los autores, la investigación del tipo cualitativo utiliza sobre todo los seguimientos, instrumentos o técnicas de acuerdo con el problema objetivo de la investigación que se va a realizar. Y aquí, en si lleva un enfoque cualitativo, pues se utilizan entrevista estructurada y no estructurada, observación sistemática y no sistemática, historias de vida, autobiografía, anécdotas, relatos, notas de campo, preguntas etnográficas, análisis de documentos, diarios, cuadernos, archivos, cuestionarios, métodos sociométricos, survey social, inventarios y listados de interacciones, grabaciones en audio y video, fotografías, diapositivas, test de rendimiento, técnicas proyectivas, grupos focales y grupos de discusión. Muy bien, esos son cuando, digamos, la investigación toma un enfoque cualitativo. Muy bien. Luego acá se enfatiza en algunos instrumentos más comunes, como por ejemplo la encuesta. Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, oiga, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener información de las personas. Luego tenemos con... ¿Qué pasa aquí? Está intentando entrar. Si ustedes ven a alguien jóvenes que está intentando entrar, por favor ayúdenme ahí, por favor.
ayúdenme. Por ahí estaba Sofía. Tratando de entrar. Muy bien. Ayúdenme por favor, ahí digamos de los Caballero Napoleón. Muy bien. Dicen por acá, a mí como nunca me dio indicaciones, sí le voy a dar indicaciones. Muy bien. Tranquilo. Vamos a ver. Les decía que la encuesta es una de las más comunes. Luego tenemos la entrevista, técnicamente orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideran fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciña a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma puede profundizarse la información de interés para el estudio. Observación directa. Cada día cobra mayor credibilidad y su uso tiende a generalizarse debido a que permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante procedimientos sistemáticos y muy controlados, por lo cual hoy están utilizándose medios de audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de las personas en sus sitios de trabajo. Análisis de documentos. Técnica basada en fichas bibliografía que tienen como propósito analizar material impreso. Y el Internet, que es otra fuente de información que no del todo es confiable. Muy bien. Bien, quiero que por favor pongan mucha atención. Voy a poner aquí un material de un libro que ando. Necesito que por favor me digan si a todos hicieron encuesta. Justamente eso es lo que le iba a preguntar, porque nosotros ya realizamos la encuesta. Ajá. Y como ahorita la actividad va a ser realizar una encuesta, entonces ¿cómo podemos hacer ahí? ¿Formular mejor las preguntas o cómo sería? Y las encuestas, por ejemplo, dígame alguna pregunta de la encuesta con su respectiva respuesta. Porque es que como nosotros, no sé si vio el link que le envié, fue en línea que la hicimos. Ajá, pero como la verdad no logré entrar, digamos. Se me dificultó. Solo eran de opción múltiple, o sea que la persona seleccionara, por decirlo así, la encuesta. ¿Usted considera que la atención en los hospitales es de buena calidad? Y ahí que eligieran bueno, malo, muy malo, o no, falta que mejorar, cosas así. Ajá. Muy bien. Entonces, digamos, hay que considerar algunos aspectos en alguna encuesta, preguntas o respuestas que no deben de hacerse porque como que no dan firmeza. Hay respuestas que usted las puede poner ahí, pero no dan firmeza o solidez a la información que usted puede obtener. Tal vez, pueda ser, alguna vez, cuestiones así. Hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, está bien lo que han hecho, solo que significa que ya van bastante adelantados. Entonces, ya solamente si ya pasaron una encuesta sobre la muestra que seleccionaron, entonces digamos de que ya no, solamente lo que les falta es recopilar toda esa información y representarlo gráficamente. Gráficas de barra les recomiendo, y los respectivos análisis. Significa de que ya tienen una parte. Si ya hicieron
¿Cuántas preguntas hicieron en la encuesta? Son 15 preguntas. Vale, hay que tener muy en cuenta de que si son 15 preguntas, cada pregunta tiene, digamos, si tiene 4 respuestas, digamos, si son 15 preguntas, son 15 gráficas y 15 análisis. 15 preguntas, 15 gráficas, 15 respuestas. Entonces, 15 conclusiones o análisis. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso, jóvenes. Y vamos a ver, tienen que investigar en Excel cómo graficar. Sí, tienen que buscar en Excel cómo hacer gráficas de barra para que preguntas de una encuesta. No es una situación difícil, digamos, solamente voy a investigar un poco. Muy bien. Los demás, ¿cómo van? Solamente se quedaron con la parte de la población y la selección de muestras. ¿Cómo van los demás? Mi grupo ya formuló la encuesta y ya la pasamos. Estamos esperando respuesta ahorita de los encuestados o del público. Ajá, muy bien. En la recopilación de la información están ahorita. Exacto. Muy bien. ¿Y los demás? Lixi, Lourdes, Oscar Chávez, Pedro Canizales, Sofía López, creo que va con Marinilla, ¿verdad? Yuridia Castillo, Janet Canales, Andrés Castro, Ariel Hernández, Diana Escobar, Diego. Dígame. Tengo otra pregunta. Como usted al principio de la clase dijo de que se podía hacer de 8 a 10 preguntas, nosotros podríamos hacer eso y seleccionar las mejores preguntas, por decirlo así. Pueden recortarlas a 10, no se bajen a 8, a 10 pueden recortar. Vaya, perfecto. Gracias. Sí, pero la cuestión es de que ya pasaron las encuestas. Ese es el detalle. Por ejemplo, cuando usted pasa encuesta, digamos, tiene que quedar una evidencia de lo que ya pasó, de lo que ya hizo. O eso es lo que la recorte a 10 y luego vuelva a pasar esa misma encuesta a ver si le quieren hacer el favor, digamos, a las personas que a usted le ayudaron. Pero que si ya tiene eso, pues la cuestión es de que, digamos, yo quiero una evidencia de la encuesta que hicieron y me imagino que si la hicieron en línea hay algo, ¿verdad? Hay un respaldo, ¿sí o no? ¿O no? Sí, hay un respaldo. No, yo nomás le decía, como dice que quiere 15 análisis, como son 15 preguntas, 15 gráficas, entonces nosotros hacer las 15 preguntas, pero solo hacerlo de 2. Como ya hicieron las preguntas, ya no tienen, digamos, el trabajo de estar pensando cómo redactar las preguntas. Pueden seguir trabajando. Y también como nosotros ya le enviamos el trabajo y nosotros hicimos gráficas, pero son circulares. Hicieron análisis. Ajá. También. Análisis, sí, no hicimos, o tan solo que revise el trabajo y mire si así es. Pero gráficas sí hicimos circulares. Uh-huh. Hay que tener muy en cuenta y verificar también si la parte de las gráficas son parte del anteproyecto con el análisis. Hay que verificar eso. Y si no, pues ya está bien, solo que nos revise el trabajo y nos dé algunas recomendaciones o sugerencias para poder mejorarlo. Uh-huh. Bueno, entonces digamos que tienen una parte adelantada. Pueden utilizar circulares también, pero está bien así. Espero, jóvenes, que esos trabajos que estén haciendo sean trabajos que les haya sudado la frente a la hora de hacerlo. Muy bien. Continuemos. Muy bien, a lo que me refería. Acá,
tengo lo siguiente. Tenemos acá la representación, digamos, de la información utilizando herramientas estadísticas, distribución de frecuencias, que es una tabla con sus respectivas frecuencias, y que pues acá se hace una, digamos, aquí dice histograma, pero en realidad la palabra correcta es gráfica de barras, porque el histograma es para datos continuos y estos no son datos continuos, estos son datos discretos. Entonces me atrevo con seguridad y certeza refutar esa palabra histograma. Vamos a ver acá digamos, esta tabla podría ser, digamos, una tabla de una gráfica múltiple, pero estas son gráficas de barra, bla bla bla. Vamos a ver, medida de tendencia central, eso no me quiero meter en eso de medida de tendencia central. Vamos a ver 144, me quiero ir de un solo acá a instrumentos de recolección de información. Les voy a pasar este libro, jóvenes. La cuestión es de que este libro es pesadísimo. Aquí está la parte de la recopilación de instrumentos de recolección de información. Este libro es con el que he estado trabajando y les he estado enviando información a ustedes. Me quiero ir de un solo. No confundan a la entrevista, a la encuesta con el cuestionario. Aquí, digamos, hay una diferencia. Vamos a ver por acá. Diseño de cuestionario para encuesta. ¿Qué es un cuestionario? Aquí está. Un cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios con el propósito de alcanzar el objetivo del proyecto de investigación. Se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis, objeto de estudio y centro de problema. Dentro del problema de investigación. Vamos a ver. Guía para elaborar un cuestionario. Me quiero enfocar en el cuestionario directamente. Y tal entrevista. Eso ustedes lo pueden utilizar, lo pueden hacer. Vamos a ver. Acá hay unos ejemplos de encuesta. Aquí hay unos ejemplos de encuesta. A ver.
Pero lo que me quiero ir es a esto. Acá tengo lo siguiente. Este es un ejemplo de una pregunta de una encuesta. Por ejemplo, se está haciendo un estudio con respecto a, por ejemplo, acerca de el efecto negativo que tienen los dispositivos, digamos, en los adolescentes. Entonces, de acuerdo a este tema, con respecto al efecto negativo que tienen los dispositivos, digamos, sobre los adolescentes, alguien dice, miren, se me ocurre esta pregunta. Y aquí está este ejemplo de una pregunta de encuesta. Y dice, miren, ¿qué tal les parece que si ponemos, ¿qué dispositivos utilizas frecuentemente? Y ponen un listado ahí. Computadoras, tablet, celulares u otros. Entonces, por ejemplo, digamos, dice alguien, ya está bien formulada esta pregunta. Entonces, con respecto a la población que hemos estimado, se considera de que la muestra es una muestra de ¿qué? 50 personas. Entonces, significa de que sobre 50 personas se va a pasar la encuesta. Tengan muy en cuenta, jóvenes, de que esta es una pregunta de una encuesta. Una pregunta puede tener 10 preguntas, 12, 15, pero que esta es una pregunta. Entonces, digamos, si la muestra es 50 personas, digamos que esta es la pregunta 1. Voy a poner acá. Esta es la pregunta 1, digamos. Luego sigue la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4, la pregunta 5, con su respectiva respuesta. Así, ¿verdad? Entonces, pero que la primera pregunta es esta. Digamos, vamos a ver. Sería esta. ¿Qué dispositivos utilizas frecuentemente? Alguien puede decir, mire, yo utilizo la computadora. Otro puede decir, yo utilizo la tablet, celulares. Otros que pueden ser el televisor o cualquiera. Pero que los más comunes son las computadoras, las tablets y los celulares. Entonces, digamos que si la muestra son 50 personas, a la hora de entrevistar esas 50 personas, las 50 personas van a tener que responder a esta pregunta. Las 50 personas van a tener que responder a esta pregunta. O los 50 adolescentes. Entonces, vamos a estimar un valor de que, digamos que 15 dijeron que computadora. Mire, 15 dijeron que la tablet. Luego que 18 dijeron que el celular. ¿Cuánto llevamos? 15, 15, 30, más 18, 48. Y que 2 dijeron que otro dispositivo. ¿Sí? Muy bien. Esa es una representación, digamos, es una representación de frecuencia absoluta. Porque
a la hora de representar esto en un cuadro sería de la manera siguiente. Podría ser, yo solamente lo estoy planteando, usted depende del tema que esté haciendo, usted lo va a hacer en relación a su tema. Bien, digamos aquí preferencia, vamos a poner aquí preferencias. Acá vamos a poner computadoras. Vamos a utilizar otro color. Computadoras. Acá tablet. Acá celulares. Y acá ¿qué? Otros. Muy bien. Y aquí vamos a poner el total. Digamos que debajo de la pregunta, ya de manera organizada, bien formal, va a ir esta tablita. Después de esa tablita va a ir la representación gráfica. Después de la representación gráfica, el análisis. Entonces aquí va a ir la frecuencia. Ahí va a ir la frecuencia. Entonces, la frecuencia es que con respecto a esta pregunta, para computadoras de preferencia dijeron 15. Para tablet dijeron 15. Para celulares dijeron 18. Y para otros solamente 2. Y aquí que la suma de esto es ¿cuánto? 15 más 15, 30 más 18, 48 más 2, 50. Esto es coherente. Porque 5 personas respondieron a esta pregunta. 50 personas. Ahora, después que ya tienen esto aquí en esta tablita, estos jóvenes es como una retroalimentación de lo que ustedes vieron en estadística, de lo que el docente les enseñó. Espero que les haya enseñado dicho docente. Muy bien. Ustedes ya saben quién. Ahora, ¿qué? ¿Cómo dice que dijo? Muy bien. Después de esto, digamos de que vamos a hacer una representación más formal de esto. Se recuerdan que yo les decía de que el porcentaje es un dato más, era un dato como más comparativo que yo podía asimilar, digamos, cuando veo desde el punto de vista de que todo está bajo entre 0 y 100%, digamos, la tendencia que tiene cuando yo represento de una manera, digamos, a través de la frecuencia relativa a la frecuencia absoluta, me da más información, me da una información más estable, más segura. Entonces significa de que acá iría FR porcentual. Entonces, para sacar FR porcentual, recuerden de que FR era igual a F entre N multiplicada por 100. Entonces, en este caso voy a hacer el primero. La primera frecuencia relativa porcentual sería ¿qué? 15 entre 50. 15 entre 50 por 100. Entonces, si ustedes tienen alguna calculadora a mano, voy a ver, por acá es una calculadora, sería
15 entre 50 30%. por 100 sería el 30%. Entonces esto sería igual al 30%. Y acá sería un 30%. Muy bien. Luego acá sería, como es el mismo dato de 15, sería 30%. Luego acá, en el siguiente valor sería 18, ¿verdad? Sería FR, porcentaje, sería 18 entre 50 por 100. Este sería como equivalente a un 36%, algo así. Sería 18 entre 50 por 100 sería 36%. 36%, muy bien, 36%. Significa que acá pues el siguiente FR porcentaje, que sería que 2 entre 50 por 100, esto sería igual a 4%, según veo, 4%. Y acá sería 4%. Al sumar todo esto, 30% más 30% más 36% sería 96%, más 4% sería el 100%. Muy bien. Ahora, en un gráfico de barra, en un gráfico de barra sería de la siguiente manera. Así, bueno, me quedó todo chueco esto. Así. Y que según observamos aquí, jóvenes, siempre la representación gráfica de barras va a ser en porcentaje, porque es, digamos, a la hora de representar resultados en un trabajo de investigación, a la hora de una ponencia, usted no va a decir tanto de estudiantes consideraron esto. No, la representación es el tanto por ciento de los estudiantes, o tanto por ciento de los adolescentes, o tanto por ciento de los ancianos, o tanto por ciento de los pacientes, o tanto por ciento de los pacientes consideraron de que la preferencia, o de que la atención, todo eso, todo está basado en porcentaje, no en cantidades de valor absoluto, sino que en datos porcentuales. Entonces, si usted se fija acá, la escala va, la mayor es 30%, podría ser un 5%, 10, 15, 20, 25, 30. 5, vamos a ver. Vamos a ver. 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. Digamos de que la primera que me quedó que aquí más o menos así, y como la segunda es igual, más o menos así. La siguiente que un 36%, como es 36%, por aquí sería el 35%, aquí el 40% acá, no se me había olvidado. Entonces el 35% queda arribita, el 36% más o menos acá, entonces quedaría más o menos acá. El siguiente, y luego el siguiente 4% que quedaría más o menos por acá. Entonces este dato no lo voy a poner adentro porque se me dificulta. Este dato es el computadoras. Este dato es tablet, la preferencia. Este dato es celulares. Este dato es ¿qué? Otros.
que ahí pueden ir televisores, pueden ir que un dispositivo de reproductor de música, MP3, otras cuestiones ahí, ¿verdad? Que los, digamos, alguien dice, no, a mí lo único que me gusta es escuchar música, por lo tanto yo utilizo un MP3, uno de esos iPad, ¿no? Como que les llaman para escuchar solamente música. O yo toco en el tiempo que antiguo, una casetera, cuestiones, ¿verdad? Si entrevistan a un viejito, le va a decir que yo prefiero un radio de esos, de unos negros. Muy bien, entonces así está. Entonces luego acá digamos de que vamos a ver, luego acá los resultados. Con esto yo lo que quiero decir, pero ustedes tienen que pulirlo más, darle forma. Con esto, digamos, si la entrevista fue sobre adolescentes, con esto podemos observar que la mayoría de los adolescentes se inclinan en preferencias hacia el uso de celulares. Con un 36%. Aunque esto aquí no, digamos que tendría que haber sido más alto, ¿verdad? Porque en sí nosotros ya sabemos que la preferencia de los estudiantes o un adolescente es un celular, ¿verdad? O más que nosotros, donde quiera que ande usted no va a andar una tablet, no va a andar, digamos, una computadora, pero sí va a andar un celular. Significa, bien sabemos que la preferencia es un celular, que aquí podría ser un 60% de acuerdo a la realidad en la que vivimos. Y que un 30% y 36% y que un 30% prefieren tablet y un 30% que computadora. Y solamente aquí, según la creatividad de cada, la forma como ustedes, y que 4% solamente, un 4% tiene preferencias para otros dispositivos, por ejemplo, radio portátil, por ejemplo, un radio portátil. No creo que un adolescente prefiera un radio portátil, no. O el televisor. Con esto se puede observar, y aquí le escribe lo que ustedes observan de acuerdo al tema, de acuerdo al enfoque. Observar y la gran pajística aquí, mentira, y de acuerdo al análisis, y que reenriquecer eso, de acuerdo. Muy bien, ¿estamos todos bien hasta ahí?
Sí, Lee. No sé si les ha servido esto. No sé si les ha servido. ¿Y esto qué es? Es el libro, Lee. El libro del que yo estoy utilizando. Sí. Lo encontraron. También tenemos ustedes. Fíjate que No les creo. No tienen mi tesis. Ya veo que andan en la jugada ustedes. Muy bien. Ya que ahí el compañero les envía el link del libro, pueden descargarlo para mayor información, ¿verdad? Muy bien. ¿Y esos dos links de qué son? ¿Esos otros links de qué son, Napo? es lo mismo, pero lo envía varias veces. Ah, muy bien. Y el que está abajo es su tesis. El que está abajo es mi tesis. No les creo. Voy a ver eso. Tengo curiosidad. Ya me entró curiosidad, la verdad. Bueno, compañeros, aprovechando la pausa que el licenciado está haciendo aquí, Kevin Rivas envió nuestra encuesta ahí en el chat del grupo. Si pueden, lo contestan, por favor. Gracias, corazón. Muy bien. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Cabal, esa es la tesis. Listo, pa. Método gráfico para establecer el campo dependiente de una ecuación diferencial. Muy bien. Jóvenes, la parte del proyecto final yo les voy a decir cómo es que lo van a entregar. ¿De acuerdo? Necesito que hagan un buen trabajo todos. Todos necesito que hagan un buen trabajo. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No tengan miedo a preguntar. Dígame. Sí, nuestra muestra es de, digamos, 100 personas, pero tenemos que hacer de 50. No, pues, ¿cómo así? ¿La población o la muestra? En la población, digamos. Ajá. Digamos, nosotros tenemos personas, para reducir todo, como que dice, tratamos de 50. Sí, puede ser, aunque si lo hicieron de manera conveniente, digamos, no utilizaron, digamos, un método de muestreo probable, si no utilizaron un método de muestreo probabilístico, sí pueden hacer así. Si la población es de 100, pueden, digamos, considerar una muestra de 50. Si el muestreo no es un muestreo probabilístico, lo pueden hacer así, de esa manera.
Muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda? ¿Está todo claro, jóvenes? Jóvenes. Andrés Castro, muy bien. Diana Escobar, Diego Maravilla, Enzo acaba de preguntar, Esmeralda Aguilar, Francisco Díaz, no sé, Jackie. Presente. Muy bien, Jennifer Namí, no sé si tiene dudas, Gesiel tiene dudas, Lixi tiene dudas, Lourdes tiene dudas, Marinelli estuvo ahí, digamos, preguntándome, Napoleón también, Oscar Chávez, no sé, Pedro Canizales, Sofía López, Sofía R, Janet Canales, Yuridia Castillo, no sé cómo están, si tienen alguna duda. Muy bien. Bueno, jóvenes, decirles de que el parcial va a venir de 30 preguntas. ¿Qué les parece? ¿Cree que son muchas preguntas, Lick? Mentira, tranquilo. El parcial... No, entre más preguntas, más nos podemos equivocar, está bien. No se preocupen. El parcial, ahí sí opinan todos, ¿verdad? Ahí con sí, 20 era suficiente. Ahí sí opinan todos. Ahí sí opinan. Es de mi que el parcial va a ser la entrega del trabajo. A eso iba. El trabajo, el parcial va a ser la entrega del trabajo final. Entonces, dígame. Pues algo mal. Pónganse listos, hombre. Siempre dándonos regalos. Sí, hombre, claro que sí. Si se ponen listos, entregan un buen trabajo, pues van a tener eso sí que hagan un trabajo que sea propio, hombre. No vayan a pedir el trabajo a alguien ahí, a buscar en internet ahí. Tiene que ser un trabajo propio, tiene que ser un trabajo que ustedes hayan hecho, que ustedes se hayan quebrado el coco, la cabeza. De eso se trata, de incentivar la investigación. ¿De acuerdo? Estamos entonces... Está bien explicado. ¿Diga? Es un trabajo de internet que está bien explicado. Ajá. Entonces quiero que el trabajo sea de ustedes. No el trabajo de otro, porque así que chiste, así les voy a poner 0 mejor. Muy bien, estamos entonces llegamos hasta ahí, jóvenes, y pues si ya no hay más preguntas, me despido de ustedes. Y pues hay posiblemente, no sé si va a haber otra conferencia la otra semana. Si no, pues hasta aquí llego con ustedes con la videoconferencia y espero que hagan un buen trabajo al final y nos vemos posiblemente el otro año. Muy bien, cuídense, saludos cordiales a todos, feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Adiós. Adiós, cuídense.